Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a acompañar y a entender el proceso electoral. El próximo domingo 1 de julio, además de elecciones federales, elegiremos a las autoridades de gobierno del Distrito Federal y a nuestros representantes a la Asamblea Legislativa de la capital. Por eso, en Observatorio 2012 vamos a conocer a fondo las definiciones y las propuestas de los candidatos a la jefatura de gobierno. Esta noche, en nuestro estudio, en una conversación en vivo, Isabel Miranda de Gualas, candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Antes, en nuestra sección Corte de Caja, vamos a analizar lo que dicen las propuestas de los partidos políticos sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en el DF. Y en la ruta de la elección, el consejero electoral Lorenzo Córdoba nos explicará en qué consiste la fiscalización que desde el IFE se hace a los partidos políticos. Esto es Observatorio 2012, comenzamos, quédese con nosotros. Corte de Caja. El domingo 1 de julio de 2012, además de la elección federal, se disputará la jefatura de gobierno del Distrito Federal, las delegaciones políticas y la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Qué dicen los partidos políticos y coaliciones de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México? Y en particular, ¿qué dicen sobre los derechos y obligaciones de los niños y jóvenes capitalinos? Las plataformas electorales para el Distrito Federal en materia de derechos de los menores y jóvenes ocupan nuestra reflexión esta noche en Corte de Caja. Esta es nuestra sección Corte de Caja. Antes de pasar al tema que ya les adelantamos, quisiéramos aprovechar este espacio para sumar las condolencias de Observatorio 2012 y de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios, a los familiares y amigos de Carlos Fuentes, este escritor imprescindible del siglo XX y del siglo XXI mexicano, que falleciera hoy a los 83 años de edad. Carlos Fuentes, egresado de las aulas de la Facultad de Derecho de esta universidad y también doctor honoris causa por la UNAM. Descanse en paz, Carlos Fuentes. Mónica, bienvenida a Observatorio 2012. Tú eres experta en la situación de la infancia, de los derechos de los jóvenes. De cara a la elección del Distrito Federal, ¿qué encuentras que se está planteando en materia de derechos de los menores en las plataformas de los partidos políticos? Pues sí, muchas gracias, muy buenas noches. Pues efectivamente, en una revisión hecha hacia las plataformas, encontramos, podemos decirlo en términos muy genéricos, pues realmente pobreza respecto de las propuestas hacia las niñas, los niños y los adolescentes en la Ciudad de México, sobre todo un poco considerando el contexto que nosotros hemos vivido en la ciudad y particularmente los hechos que ocurrieron hace algunos años que no han sido resueltos todavía. En particular me refiero a lo sucedido en Casitas del Sur. Niñas y niños siguen desaparecidos ahí y seguimos sin tener, en primer lugar, pues una respuesta respecto de lo que pasó con estas niñas y niños, pero además sin que veamos claramente una definición en las plataformas de este tema que es tan delicado. Por un lado, que son todos los niños en situación de tutela por parte del Estado, ¿no? Parece que fueran invisibles y no hay una estrategia. Por otro lado, también podemos advertir de forma genérica, cada partido tiene sus particularidades,
pero de forma genérica que se ve prácticamente únicamente los derechos de las niñas y los niños reducidos al derecho a la educación, en donde sí encontramos con diferencias, y esto hay que decirlo, en los partidos políticos diferencias, pero prácticamente se reducen a este rubro. Mónica, tú bien señalas, ha habido algunos casos que conmovieron en su momento a la opinión pública, pero que no han servido para desarrollar una agenda como sí la puede haber en quizá otras materias de vulneración de los derechos de los ciudadanos y en particular de los habitantes de la capital. El hecho de que los derechos sean invisibles, ¿de qué tipo de partidos y actores políticos nos puede estar hablando? Pues me parece que de unos partidos políticos, y esto no es exclusivo de México ni de la Ciudad de México, hay que decirlo, que están únicamente preocupados por aquellos habitantes, ¿sí? Por aquellas personas que pueden representarles un beneficio político, es decir, que pueden votar por ellos. Y esto lo tenemos como un fenómeno universal, que el grupo de personas menores de edad que no tienen la ciudadanía y por ende el derecho al voto, generalmente aparecen invisibles y están en esta condición de vulnerabilidad. Aunque paradójicamente la Ciudad de México, gracias a que es la entidad del país con un mayor índice de desarrollo humano, con mayores niveles de cobertura de educación y mayor nivel de escolaridad, debería de ser una de las entidades donde estos temas de vanguardia fueran debidamente atendidos. Es decir, hemos desarrollado otras agendas aquí en la ciudad capital, ampliando los derechos. Se me ocurre el derecho a la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas, matrimonio entre personas del mismo sexo, que han ido abriendo una brecha, llamémosle progresista, para la convivencia de los capitalinos, pero esto que tiene que ver con los derechos de los más débiles está en un segundo plano todavía. Totalmente, y aquí yo quisiera sí hacer algunas diferencias, ¿no? Pese a que no hay, digamos, propuestas concretas respecto de los derechos de niñas y niños, y como yo les mencionaba, como yo te mencionaba, parecen únicamente reducirse a la educación. Podemos decir, por ejemplo, que el Movimiento Ciudadano, la plataforma del Movimiento Ciudadano, esta coalición, bueno, habla un poco, sí hace una especie de diagnóstico, tiene una preocupación por el empleo, particularmente en los jóvenes, por la educación. El PAN, por ejemplo, en su plataforma, podemos decir que es el que más visible tiene a niñas y a niños. Habla, por ejemplo, de una ciudad más humana para niñas y niños. Habla que algo que, digamos, sorprende encontrar en una plataforma de los niños como presente y como futuro, lo cual pues es un discurso que se tiene desde la perspectiva de los derechos de niñas y niños, pero que no ha sido recogido en la mayoría de las plataformas de los partidos políticos, y esto habría que reconocerlo. En el caso del PRI ocurre una cosa muy extraña, porque aparecen la infancia pues como un grupo que tiene que tener estrategias, pero en el momento de los compromisos no hay un solo compromiso que no sea, digamos, en el rubro de la infancia como grupo titular de derechos. Y desde luego, bueno, Nueva Alianza tiene como única agenda la educación, y pues de manera muy lamentable desde mi perspectiva, pues menciona que está pues la intervención directa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, sí encontramos ciertas diferencias, pero falta aún, sobre todo este reconocimiento, como les decía, algo que tendría que ser una preocupación, estar en la agenda, es los niños en situación de abandono, y no da tiempo aquí, pero hay muy diversos tipos de situaciones, y que hemos visto que ni el DIF se hace cargo, ni la Procuraduría, es decir, que ni siquiera sabemos cuántas niñas y niños están institucionalizados, por qué han llegado y quién tiene… ¿Institucionalizados es que están a cargo del Estado y no de sus familias? Ni siquiera es del Estado, porque el problema es que en el Distrito Federal, además, el DIF tiene un estatus extraño, digamos, atípico, precisamente pues porque no tiene el estatus de un estado que tienen los demás. Entonces el DIF también tiene ciertas facultades mucho más limitadas que en el resto de las entidades. Y los niños institucionalizados son todos aquellos que viven en una institución, no con sus familias, pero muchos llegan ahí
derivados de la Procuraduría porque están sujetos, por ejemplo, a un juicio de pérdida de patria potestad y entonces interviene la Procuraduría, otros han sido víctimas de abandono y otros simplemente han sido depositados ahí por sus padres y no tenemos, digamos, como un censo completo de qué niños están ahí y de en qué condiciones. Y por eso tenemos... Ni siquiera saber cuántos niños están en estas condiciones, incluso recordando trabajos que tú has hecho, es, digamos, una omisión del Estado, incluso frente a recomendaciones internacionales en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, el comité ha sido muy claro respecto del Estado mexicano en general, que no ha cumplido con su obligación de tener un diagnóstico claro de cuáles son las circunstancias en todos los sentidos, niños con discapacidad, niños institucionalizados y todos aquellos también víctimas. No hay un diagnóstico claro que permita tomar políticas claras y sobre todo, además, aquí hay que decirlo, el compromiso en la asignación de recursos, porque siempre se pretende hacer, y esto no es exclusivo de la Ciudad de México, pero me parece que no es diferente al resto del Estado y al sistema federal, que se pretende que sea gratuito, digamos, o que cueste poco las políticas públicas dirigidas a la infancia. Y esto no es posible, ¿sí? Hay que comprometer recursos para hacer efectivos los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Distrito Federal y en todo el territorio nacional. Pues, Mónica, creo que has hecho un espléndido trabajo llamando la atención sobre un tema que no puede estar oculto, eclipsado en la agenda de una ciudad como la Ciudad de México, que ha conseguido, incluso ya lo decíamos, avances importantes en otros temas de derechos, pero quizá no son tan sensibles, tan importantes como los que tienen que ver con la infancia y además la infancia que está en una situación, por ejemplo, de institucionalización, que no pertenece a una familia, porque eso es lo primero que hay que decir, los derechos son de los niños, no son de las familias y ellos son sujetos de derechos que están siendo invisibles a los ojos de los partidos políticos. Pues ya lo ven, en Corte de Caja ponemos los temas sustantivos por delante, seguiremos analizando las plataformas de los partidos políticos. Gracias por estar una vez más en este tu espacio, Mónica. Volvemos en un minuto, esto es Observatorio 2012.